Cuando hablamos de Ricardo Kaká, hablamos de un futbolista vistoso, con gol muy técnico y sobre todo elegante que llegó a Real Madrid en el año 2009 junto a Cristiano Ronaldo. El brasileño venía de ganar el Balón de Oro en 2007 mientras jugaba para el Milan. Sin embargo, su etapa en el conjunto merengue no fue la deseada debido a la gran cantidad de lesiones que sufrió, y aunque no dejó malos números, su rendimiento quedó muy alejado de aquel joven centro. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera de Kaká desde sus inicios hasta la actualidad. Kaká nació en 1982 en la ciudad de Brasilia, capital federal de Brasil, y desde muy pequeño se pasaba todo el día jugando al fútbol con su hermano y su primo con la esperanza de convertirse algún día en un jugador profesional. Aunque el brasileño tenía gran calidad, cuando apenas tenía 12 años le diagnosticaron un retraso óseo, ya que su complexión era bastante inferior a la del resto de sus compañeros, y esto le impedía ser aceptado en la mayoría de academias de fútbol, hasta que el São Paulo decidió darle una oportunidad. Con la ayuda del fisioterapeuta del club, Kaká empezó a ganar masa muscular con el paso de los años gracias a la dieta y el ejercicio físico, y cuando cumplió 18 logró incluso obtener el récord histórico en los test de resistencia de São Paulo, convirtiéndose en una de las grandes promesas de Brasil. En el año 2000, cuando parecía que iba a dar el salto al primer equipo, sufrió un terrible accidente en un parque acuático fracturándose la cuarta vértebra debido a un golpe contra un trampolín. Evaluado por algunos doctores, todos coincidieron en que era una gran suerte que no se hubiera quedado paralítico por la gravedad del golpe y de la zona donde se lo dio. Sin embargo, Kaká atribuyó el milagro a Dios y desde aquel entonces su fe cristiana se multiplicó por 1000. Tras casi un año alejado de los terrenos de juego por el accidente, consiguió regresar a los entrenamientos con São Paulo en 2001 y fue ascendido al primer equipo, donde se mantuvo en total 3 temporadas demostrando una zancada privilegiada, una pegada difícil de igualar, una gran habilidad y un don para mantener la verticalidad con un regate demoledor. Tras rechazar a grandes clubes europeos, el Milan consiguió su contratación en agosto de 2003 a cambio de 8 millones de euros. Fue en el equipo rossoneri donde ofreció su mejor versión, y es que en sus 6 temporadas en la ciudad italiana, Kaká participó en un total de 270 partidos en los que marcó 95 goles y repartió 40 asistencias, convirtiéndose en una auténtica leyenda del club y levantando 5 títulos. El más destacado fue el de la Champions League de 2007 con Ancelotti entrenador, año en el que también se alzó con el Balón de Oro gracias a su espectacular rendimiento. Ese Balón de Oro y ese gran juego demostrado en el equipo italiano le valieron a Kaká el pasaporte a Real Madrid en julio de 2009 a cambio de 67 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del fútbol, hasta que en ese mismo mercado Cristiano Ronaldo llegase al Madrid por 94 millones. Esa campaña no fue la primera en la que Kaká jugó en el Bernabéu. En diciembre de 2002, con motivo del centenario del club blanco, el Madrid se enfrentó a una selección formada por estrellas consagradas y jóvenes talentos internacionales. Entre ellos estaba Kaká, quien con tan solo 20 años deslumbró al madridismo marcando el gol del empate en un partido que terminó 3-3. Un año más tarde, su representante le ofreció al club blanco por 8 millones de euros, pero la directiva dijo no a la operación porque el nombre del futbolista sonaba demasiado mal. Sin embargo, 6 años más tarde lo terminaron fichando por un precio 8 veces mayor. De cualquier modo, los madridistas no tienen un recuerdo tan bueno del brasileño como los aficionados del Milan. En la capital de España nunca llegó a dar el rendimiento que mostró en Italia. En el Madrid jugó un total de 4 temporadas en las que participó en 120 partidos, anotó 29 goles y repartió 39 asistencias, y aunque no fueron malos números, sus lesiones, su mala relación con Mourinho y su irregularidad le convirtieron en una de las grandes decepciones del club blanco. Su bajo rendimiento en Madrid provocó que en el verano de 2013 se marchara libre al club en el que había demostrado su mejor nivel, el Milan. En su vuelta al calcio, Kaká jugó una temporada en la que se volvió a sentir futbolista, aunque sin llegar a ser aquel jugador que había ganado el Balón de Oro en su primera etapa en San Siro. Aún así, el brasileño participó en un total de 37 encuentros, en los que anotó 9 goles y repartió 5 asistencias. Ya con 31 años y con un nivel muy alejado al de su mejor versión, puso rumbo al Orlando City con la condición de ser cedido al São Paulo unos meses. Kaká volvía así al equipo que le vio crecer y que le ayudó a convertirse en la gran estrella que fue para intentar ayudar a conseguir el título de liga. El brasileño permaneció 6 meses en los que disputó 24 partidos, anotó 3 goles y repartió 3 asistencias, contribuyendo a que el equipo quedara segundo en el Brasileirao.
Al finalizar la cesión, Kaká comenzó su última andadura en la MLS, donde jugó 3 temporadas, participó en un total de 78 partidos y anotó 25 goles. Finalmente, en diciembre de 2017 decidió poner fin a su carrera a la edad de 35 años. A nivel de selección, Kaká tuvo su primera gran aparición con Brasil en el Mundial de 2002 con 20 años. Aunque no tuvo demasiado protagonismo, la selección brasileña terminó levantando la Copa del Mundo al ganar a Alemania por 0-2 en la final. Ya en la Copa Confederaciones de 2005, y con mucho más protagonismo, consiguió marcar el segundo gol en la final contra Argentina, que finalmente terminó ganando el conjunto carioca por 4-1. Aunque en 2006 quedó eliminado del Mundial por Francia en cuartos de final, consiguió alzarse de nuevo con la Copa Confederaciones en 2009, ganando a Estados Unidos por 3-2 en la final, y siendo elegido mejor jugador del torneo. Su última gran cita fue en el Mundial de 2010, en el que a pesar de haber arrastrado un año plagado de lesiones, consiguió repartir 3 asistencias y ayudar a que el equipo llegara hasta cuartos de final contra Holanda, donde fueron eliminados tras perder 2-1. A partir de aquel Mundial, Kaká no volvió a ser convocado para más partidos oficiales, debido, en parte, a la gran cantidad de lesiones que fue encadenando y su respectiva bajada de rendimiento, lo cual solo le permitió disputar partidos amistosos hasta que en 2016 no volvió a ser convocado por ningún entrenador. Tras su retirada en 2017, decidió alejarse de los focos y dedicarse completamente a su familia. En la actualidad, el brasileño no está ligado a ningún club, aunque sí que realiza colaboraciones con varias marcas y participa de vez en cuando en diversos eventos deportivos. José, ¿jugamos? Sí, pares. 1, 2 y 3. Sí sé. Kaká. Zidane. Beckham. Defoe. Kahn. Lampard. Beckenbauer. 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 Veamos. Platini. Platini. Oye, Defoe. Soy el capitán. 4-4-2. Ten cuidado con Cissé, que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. Lampard, Robert, venga, vamos. ¿Listos? Quita. ¡Venga, vamos! ¡Venga, corre! Sorry. ¡Aquí, pasa! Tú, al banquillo. ¡Da, ven! ¡Oye, tira! No, que ha sido gol, ¿no? ¡José! ¿Qué? ¡A casa! Y nada más que añadir sobre el brasileño. Os dejo en pantalla como hacemos siempre su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.